Vamos a la segunda parte de esta charla. Habíamos quedado por acá, cuando entraba Newton en escena, más o menos por esta fecha, y vamos a ver cómo se desarrolla la lucha por encontrar las leyes, los principios matemáticos de la física. Esto resulta que dice Newton, antes de entrar en escena, que antes de entrar en escena desarrolló casi toda su obra entre estos años. Pero él no entró aquí. Todavía era una persona desconocida. Fue la época de la gran plaga en Londres, la peste bubónica que liquidó al 20% de la población. Luego el gran incendio de Londres, donde no se quemó todo Londres, pero se quemó una buena parte. Y en ese periodo, entonces, justamente Newton se había recluido en su granja para pasar la pandemia lejos de la ciudad. Tanto Londres como París eran ciudades pestilentes, donde no había saneamiento. Pasaba un carro cada tanto donde uno le podía entregar sus desechos en tachos, que fue lo que contribuyó a la propagación de la peste. Entonces, recluido, Newton empezó a desarrollar todo su trabajo. Y luego, enseguida de la peste, ocurrió este incendio en 1666. Y todo esto fue muy rápido, ¿no? Fue muy poco tiempo después de la fundación de la Royal Society, que dicho sea de paso, 1660 fue un año también interesante porque Inglaterra había sido república hasta hace poco y acá se acababa de reinstaurar la monarquía este mismo año. Y bueno, evidentemente fue con apoyo de la corona que se formó esta sociedad científica real, ¿no? Y luego los franceses poco tiempo después hicieron su Academia de Ciencias. Y es interesante que a pocos años de fundada esta sociedad científica, en vista de la catástrofe del incendio de Londres, la corona le pide a los científicos, a ver ustedes que son tan sabios, que reconstruyan Londres. Básicamente están a la cabeza Wren, que era un arquitecto, y Hooke, el físico. Esta especie de comité de emergencia para aquella situación que rediseñaron Londres con saneamiento, y etcétera, etcétera. Es interesante notar que acá en Uruguay pasó también lo mismo ahora, en el año 2020, o sea que capaz que el hecho de que haya ocurrido en Uruguay unos 360 años después, o 370 años después, que en Inglaterra, capaz que explica el atraso que el papel de la ciencia tiene en nuestra sociedad uruguaya. Bueno, Hooke, este periodo también es un periodo mucho más extenso, que fue el mínimo de Maunder, en donde no había manchas solares y fue una pequeña edad de hielo, donde en cada invierno el Támesis se congelaba. No parcialmente, sino se congelaba completamente, la gente podía caminar. Esto es debido a un periodo de inviernos muy fríos atribuido, o de alguna manera tenía que ver con la baja actividad del Sol. Bueno, Hooke era un físico que se interesaba por muchas cosas. Acá, por ejemplo, hizo una cantidad de dibujos en una obra que llamó como micrografía. Es el resultado de microscopios experimentales que estuvo desarrollando. Propone la idea de fósil, o sea, es un científico con una cultura bastante amplia, intereses bastante amplios, ¿no? Ve las células, descubre la aberración cromática, fenómenos de la luz, que se supone que esto fue lo que estimuló luego a Newton a estudiar la luz.
Y bueno, y algunos Malpighi y Leeuwenhoek, habían estudiado los microorganismos en el agua. Que tenemos el mínimo de Maunder, que no se ha vuelto a repetir, ¿no? Y por acá, en esta época, Newton aparece en la Royal Society con un rediseño del telescopio reflector que ya existía, pero Newton lo reinventa. Lo que hace es colocar un espejo secundario plano para poder observar a través de una abertura en el tubo, un ángulo de 90 grados. Esta cosa, que parece muy simple, fue lo que le llamó la atención a la gente de la Royal Society, y Newton acaba integrando la Royal Society a partir de este tipo de trabajos. Y es acá en donde se da una discusión muy ácida con Hooke. Y es una discusión sobre la luz. Esto está en cartas entre Hooke y Newton. Y es ahí que en algún momento Newton dijo la frase que se hizo célebre después: si vi más lejos fue porque me apoyé en las espaldas de gigantes. Esta frase es atribuida erróneamente a que está aludiendo a la ley de gravitación universal, como que está aludiendo que se apoyó en Kepler y Galileo para concluir su ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal estaba muy lejos acá de entrar en el debate, y lo que se estaba discutiendo era los trabajos sobre la luz. Hooke le reclamaba que Newton en sus trabajos no estaba reconociendo el trabajo anterior que tenía Hooke. Y esta frase puede significar algo muy fuerte, muy malintencionada pudo haber sido, porque Hooke era petizo y tenía la espalda encorvada. La carrera por la gravitación universal la podemos capaz que condensar en este periodo. 1666 y 1684 intervienen Huygens, Hooke y Newton principalmente, y en segundo plano Leibniz, Wren y Halley. Los pasos podríamos decir que fueron los siguientes. Primero, el concepto de aceleración centrífuga se introduce. Cuando uno gira algo, aparece una aceleración que tira para afuera. Luego alguien calcula esto, este es Huygens, y concluye que, lo vamos a ver ahora, que esa aceleración centrífuga en el caso de los planetas tiene que ser proporcional a 1 sobre r cuadrado. También ahí entra el concepto de que si existe esta aceleración centrífuga, tiene que haber una fuerza hacia adentro, ¿no?, que sería una fuerza solar. Por otro lado, independientemente, se determina que la gravedad terrestre parece que cae con 1 sobre r cuadrado. Bueno, hay una gran coincidencia. Entonces, capaz que es la misma cosa. Por otro lado, alguien propone que el movimiento orbital es en realidad una atracción solar y no una fuerza centrífuga contraria. Hay una única fuerza, que es la atracción solar, y el otro es la inercia. La inercia es lo que hace ese tironeo que intenta continuamente corregir el movimiento circular del rectilíneo. Luego, el concepto de que en realidad todos los cuerpos se atraen, no solo los planetas, no solo la Luna alrededor de la Tierra, y que la gravedad terrestre y la gravitación solar en realidad son toda la misma cosa. Y finalmente, encontrar que las trayectorias de los cuerpos sometidos a una ley de este tipo describen cónicas. Estos fueron los principales pasos que condujeron al entendimiento de la ley de gravitación universal. Y en este año también, porque Newton todavía no existía para la Royal Society, dice Newton que en este año calculó la fuerza necesaria para contrarrestar la centrífuga de la Luna. O sea, la Luna tiene una cierta fuerza centrífuga, y por otro lado, por otro lado,
conocemos la gravedad en la superficie terrestre, con la historia de la manzana o con lo que sea, y entonces acá calculó que la gravedad, la atracción terrestre en la Luna caía con la distancia en un factor 1 sobre r cuadrado. Entonces ahí concluyó Newton que la gravedad terrestre es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Pero no se lo dijo a nadie. Y recién en este año es que Huygens hace sus experimentos y concluye que hay un empuje centrífugo dado por esta expresión de los b cuadrado sobre r. Ahora, vamos a intentar aplicar que este empuje centrífugo también se aplica a los planetas. Vamos a ver. Entonces sabemos por la tercera ley de Kepler que el cuadrado de los períodos es proporcional a las distancias al cubo. Los períodos en realidad es 2πr debido a la velocidad orbital. Entonces, esta relación de Kepler se escribe de esta manera. De donde acá se puede despejar que b cuadrado sobre r es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Entonces, la conclusión es que el empuje centrífugo que midió Huygens se balancearía en el caso de los planetas con una fuerza hacia el Sol que debe ir con 1 sobre r cuadrado. Pero aún no es obvio que el Sol ejerza una fuerza. Ese concepto todavía no estaba. Al año siguiente, Hooke, en una conferencia, propone la idea de que todos los cuerpos se atraen mutuamente. No es solo el Sol o la Luna y la Tierra, sino que todos se atraen entre sí hacia su centro, hasta el límite de su esfera de actividad, un lugar donde ya no valen más la atracción. Y propone que sería 1 sobre R o 1 sobre R cuadrado. En esta época todavía no estaba claro cuál sería el valor. Y luego, Hooke propone una idea importante, y es que el movimiento de la Luna es el resultado del movimiento rectilíneo, inercial, más la gravedad. No es el equilibrio de dos fuerzas. Hay una única fuerza, que es la gravedad, y por supuesto que actúa entonces la ley de inercia intentando conservar a la Luna en un movimiento rectilíneo. Y en ese mismo año estaba todavía el problema de cómo determinar la longitud geográfica en el mar. La latitud se podía determinar muy bien, pero para conocer la longitud era necesario saber la hora en que se estaba haciendo la observación por ejemplo, tener un reloj en el barco que indicara cuál era la hora de Greenwich. Entonces, sabiendo el instante en que el Sol estaba culminando en mi posición geográfica desconocida y sabiendo la hora que era en ese momento en Greenwich, yo puedo determinar la longitud geográfica. Pero para eso era necesario un reloj dentro del barco. Todavía no se habían construido relojes mecánicos que pudieran que pudieran conservarse en un barco. Entonces se les ocurre a los astrónomos que se puede usar la Luna como reloj, porque la Luna se mueve bastante rápido con respecto a las estrellas, y observando la posición de la Luna de cualquier lugar, haciendo las correcciones por paralaje o lo que sea, se puede saber el tiempo. Esto implica que es necesario conocer muy bien el movimiento de la Luna, y por otro lado, es necesario construir un catálogo estelar en la región por donde se mueve la Luna, suficientemente preciso. O sea, trabajo para los astrónomos. Y bueno, en base a esta idea, Greenwich es construido, y comienza a la tarea de construir un catálogo estelar norte, en el hemisferio norte, y mandan a Halley a Santa Elena, en el hemisferio sur, para hacer la parte necesaria del catálogo sur. Y por otro lado, independientemente, Hevelius mejora el catálogo que existía en ese momento, que era el de Tycho. En 1679, Hooke consulta a Newton, esto está todo en las cartas, sobre la posibilidad de una acción a distancia. Porque el concepto de fuerza tocando las cosas, bueno, existía, pero a distancia. Hay una discusión, y Hooke
dice que fue ahí que Newton le robó la idea. Tal vez sí, porque ahí fue que Newton adoptó la idea de acción a distancia. Y en esa época es cuando Römer calcula la velocidad de luz, porque las ocultaciones y tránsitos del satélite de Júpiter están bien calculados, sin embargo se observan que ocurren o antes de lo previsto o después de lo previsto. ¿tá? Y eso es debido a la distancia entre el observador y Júpiter. Entonces de ahí se puede deducir la velocidad de luz. En el 680 y 1681 se observan dos cometas. Y Flamsteed, que era el director de Greenwich, dice, es el mismo cometa. Me parece que es el mismo cometa. Que lo que pasó fue que al principio el Sol lo atrajo y después lo rechazó. Esa era la idea primitivísima que existía acerca del efecto del Sol sobre un cuerpo como un cometa, ¿no? Dicha por el director del Observatorio de Greenwich. Ese era el grado de confusión que existía acerca de las fuerzas actuantes en el universo. Y al año siguiente aparece otro cometa, y ese cometa años más tarde es aquel que Halley propondrá como que es periódico, que fue el mismo que vieron los chinos, que había mencionado en la otra charla anterior. Y esto es importante, o sea, los cometas no son cosas fugaces, sino que tal vez los cometas tengan órbitas, o sea, no son, pasan y desaparecen, sino que tienen órbitas cerradas, capaz que son muy alargadas, y entonces empezaron a preguntar, ¿será que se podrán aplicar las mismas leyes de los planetas? O sea, la gravitación universal se puede aplicar también a cometas. Hay un encuentro entre Wren, Hooke y Halley y concluyen de que no hay lugar a dudas de que la fuerza centrífuga de los planetas debe ser cancelada con una fuerza hacia el Sol proporcional a 1 sobre r cuadrado. O sea que en este año está claro que si hay una fuerza solar tiene que ser de este tipo. Y con esta expresión de la fuerza, Hooke intentó, pero no logró probar que las órbitas sean elipses. Y es ahí que Halley hace una visita a Newton y le hace la pregunta acerca de lo que habían estado hablando, que opinaba sobre cómo debería ser el movimiento de un objeto sometido a una aceleración, una fuerza que cae con 1 sobre r cuadrado. Newton inmediatamente dijo, sin duda son elipses. Es más, tengo por acá la demostración y revolvió entre los papeles y no la encontró. Pero le prometió a Halley enviársela y efectivamente, poco tiempo después, Newton le envía a Halley un artículo on the motion of bodies in orbit, sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. Es ahí donde está la ley de gravitación universal escrita por primera vez. Entonces Halley ve esto y le dice a Newton, vos tenés que publicar todo lo que sabés. El trabajo de Newton no es incólume, no es impecable, sino que está lleno, absolutamente lleno de correcciones, de ensayos y errores, lleno de tachaduras. O sea que indica una gran cantidad de trabajo y de probar y probar y probar. Entonces, a esa altura está claro que el universo funciona como una maquinaria que necesitó de un principio, un impulso inicial, ¿no? Y que luego a partir de ese impulso inicial la máquina funciona por sí mismo. Se acaba publicando los principios matemáticos de la filosofía natural, que la filosofía natural era conocida como la física, y es publicado con la primera edición con los fondos de Halley. Luego habría otras ediciones posteriores. Y este libro, bueno, establece todas las leyes de la física ordenadas, pero es muy interesante que el desarrollo de todo este trabajo está hecho geométricamente, no existe el cálculo, porque Newton lo había inventado, pero nadie más lo conocía. Entonces, si quería popularizar su trabajo, no podía escribir con cálculo, porque nadie conocía el cálculo. Así que usó lo que se estaba usando desde los antiguos, que es la geometría.
Esto no tengo idea qué significa, pero puede ser que sea una integral, una derivada, yo no sé. Todo el libro está lleno de estos dibujos. No hay cálculos, de manera de poder entenderse con sus colegas. Luego, hay un tránsito de Venus, y sugiere Halley observarlo a efectos de poder determinar la paralaje y la distancia a través de la paralaje, y a partir de ahí deducir las distancias entre los planetas. Entonces aquí recién se tuvo por primera vez una idea más precisa de las distancias entre los planetas. Y bueno, siguió el desarrollo de la ciencia en general. O sea, Newton quedó por ahí, Newton después se dedica a otras cosas. Hooke siguió trabajando en otras cosas, intentó calcular el tamaño de los átomos, por ejemplo. Y se muere Hooke. Una vez muerto Hooke, entonces Newton aprovecha para publicar toda su obra de óptica, que la tenía encajonada esperando a que Hooke se muriera, básicamente. Y luego Halley publica su trabajo sobre cometas, por ahí es donde Halley encuentra la periodicidad del cometa que lleva su nombre. Y el catálogo que estaba construyendo Flamsteed de Greenwich se publica en este año, en 1712, con 3.000 estrellas. Tenía 3.000 estrellas, bastante para la época, con precisión de 10 segundos en cada una. Hoy el día el Hipparcus, el Gaia, debe tener una precisión de una 10 milésima de segundo o algo así. Y en el catálogo sur estaba a cargo de Halley, y Halley, estudiando estos catálogos que habían hecho desde Greenwich y de Santa Elena, encuentra que Arcturus, del Boyero, tenía una diferencia muy grande. No podía ser un error. Una diferencia muy grande con las posiciones que tenían desde Hipparco, que a su vez Hipparco, recordarán, comparando con observaciones antiguas, fue que descubrió la precesión. Esto no tiene nada que ver con la precesión. Esto es que las estrellas se movieron entre sí. En particular, Arcturus se desplazó claramente con respecto a sus compañeras. O sea, Halley en este año descubre que las estrellas se mueven. Las estrellas no están pegadas a una esfera fija, se mueven en el espacio tridimensional a enormes distancias. Entonces, evidentemente, ya no hay dudas, el universo es tridimensional, no es una esfera. Hoy en día sabemos que el Sol navega en un enjambre de estrellas, cada una con sus velocidades, en direcciones que tiene una componente aleatoria y otra que corresponden al movimiento de la galaxia. Hay algunas animaciones sobre eso. Bueno, y poco después, cuando ya estaba todo pronto, digamos, para poder utilizar la Luna como reloj, se construye el primer cronómetro, un reloj mecánico de precisión que se puede transportar sin ningún problema. Lo hace Harrison, hace varios relojes, le lleva bastante tiempo. Uno de ellos, hay una réplica de uno de ellos en Punta del Este, en un edificio que no me acuerdo cuál es, en el hall, creo que es kilómetro 0, parada 0, parada 1, por ahí. O sea que aquel trabajo de medir el tiempo con la Luna ya no tiene mucho sentido. Y la paralaje, que es lo que impidió poder imponer el modelo heliocéntrico en la época de los griegos, finalmente se mide recién en esta época, 1838. Porque las estrellas están a distancias enormes y el efecto de la paralaje es muy pequeño, es menor que un segundo de arco. Entonces, resumiendo las dos charlas, lo primero fue determinar las distancias. El sistema del mundo es geocéntrico, heliocéntrico, recuerdan el de Tycho, que era un híbrido. La construcción de catálogos estelares para poder determinar con precisión los movimientos, la invención del telescopio como una herramienta fundamental y la
la deducción de las leyes de movimiento, Kepler. La introducción del método científico como forma de proceder ordenadamente y de cómo atacar problemas complejos. Y bueno, el papel que tuvieron los relojes para medir el tiempo y de ahí medir la posición de los objetos en función del tiempo con precisión. Y el concepto de acción a distancia también fue algo imprescindible para poder entender cómo es que el Sol, o los cuerpos en general, ejercen esa fuerza de atracción. La bibliografía para estas cosas están en estos libros, por ejemplo. Hay otros. Por ejemplo, está el Ideas, pero es un libro mucho más pesado y más general. Estos libros los pueden encontrar en la biblioteca de la facultad. Y hay un póster en esta dirección que resume muy bien, muy lindo, los principales eventos de la historia de la astronomía. Y así entonces terminamos esta charla que comenzó en la primera parte, en la época de los griegos, y terminamos por acá nomás. La historia de la astronomía, por supuesto, que continúa, pero esta charla se terminó por acá.